Dice, vamos a ir al versículo 8. Porque acá vamos a ver algo interesante. En el versículo 8, este es el texto súper conocido, recontra mil, repetido, ¿no? Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo con las palabras de Jesús, un texto conocido, menciona que ellos serían testigos, ¿no? Y menciona lugares. Menciona Jerusalén, Judea y Samaria y lo último de la tierra. Y lo interesante de este versículo es que Jesús menciona estos 3 lugares, o 4 podemos decir, porque Jerusalén está dentro de Judea. Y este libro de Hechos se divide en 3 partes. Y se divide en estas 3 partes de los ministerios de los apóstoles. Del 1 al 7 es el ministerio en Jerusalén. Del 8 al 12 es el ministerio en Judea y Samaria. Y del 13 al 28 es el ministerio hasta lo último de la tierra, ¿no? Las palabras de Jesús cuando Él menciona estos lugares no fueron improvisadas pensando en decir, bueno, Julia Dufour, Río Turbio y, no sé, Río Gallegos, sino que Él sabía qué significaba Jerusalén, porque ahí es donde iba a empezar. Judea, porque después de que empezaba el tiempo de la oposición, ellos directamente se fueron hasta Samaria y empezaron ahí, se esparcieron. Y después llega Pablo, que llega a Roma, a los gentiles. Entonces podemos ver el significado de estas palabras de Jesús. No eran palabras improvisadas, sino que él sabía de lo que se trataba este libro y de lo que se iba a tratar este libro. Y podríamos pensar en las objeciones que los discípulos podrían tener al escuchar estos lugares, porque Jerusalén fue donde mataron a Jesús. Jerusalén, la multitud que lo adoró, también fue la multitud que a él lo rechazó, que lo entregó, que lo crucificó. Judea fue el lugar donde rechazaron el ministerio de Jesús. Samaria, tenemos el conocimiento por el libro de Juan, que judíos y samaritanos no se trataban. O sea, ellos no podían conversar porque los judíos no se trataban entre sí, dice la Escritura. Entonces podemos ver que los discípulos tenían en mente estos lugares, conocían a dónde Jesús los estaba mandando. Y después dice lo último de la tierra, a Antioquía, a Roma, a estos lugares en donde sabemos que no tienen nada que ver con la cultura de los judíos, con la religión, con los dioses, eran totalmente paganos. Entonces los discípulos sabían a los lugares donde Jesús los estaba enviando. Y tenemos acá, ahí mismo en el versículo 2, o sea, inicia diciendo, en mi Biblia dice, quizás en la de usted también, que es un prólogo, ¿no? Sabemos que eso significa una introducción. Hace una introducción a este libro tan hermoso que es Hechos. Y dice el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. La última obra de Jesús antes de su ascensión fue dar instrucciones a los discípulos. Lo mismo que hizo durante la Santa Cena, la última cena, lo hizo esos 40 días. No es que Jesús andaba flotando por ahí, mirando todo, sino que él tenía propósito específico. Le daba instrucciones a sus discípulos. Le daba mandamiento, dice la Escritura, a sus discípulos. ¿Qué es lo que tenían que hacer? ¿Dónde tenían que estar? ¿Cómo tenían que hacerlo, no? Y también en ese momento estableció
como verdadera la resurrección, porque al aparecerse ante tanta gente, eso se dejó de ser algo secreto, sino que fue una evidencia. La resurrección fue una evidencia. Y no solamente hizo estas pocas cosas de dar mandamientos, sino que hizo muchas más. El libro de Juan nos dice a lo último que hizo tantas que no podríamos tener un libro tan grande que pudiera mencionar todas las obras que Jesús hizo antes de ir al cielo. Y les dijo a ellos, seguimos en el versículo 4. Estando juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Bueno, ahí les dio Jesús una tarea difícil para una persona normal, un humano, que es el de esperar. Esperasen, le dijo que esperasen. Y tenían que estar juntos, pero tenían que esperar. Y a nosotros no nos gusta esperar. Queremos saber más o menos cuándo. A ver, Jesús, danos un poquito más de información de cuándo va a ser. Mañana, pasado, ¿cuándo? Bueno, Él les dijo que esperasen. No les dio más detalle, que esperasen. Eso significó que esa espera iba a valer la pena. Que esa espera tenía la promesa del Padre, que algo vendría. Que esa espera ellos debían recibir. Ellos no podían hacer nada por conseguir lo que iba a venir. Tenían que esperar porque lo iban a recibir. Y que en esa espera ellos serían probados a esto, a esperar y a obedecer, ¿no? ¿Cómo podemos ahí identificarnos un poco con los discípulos en este tiempo, ¿no? Que vemos que el Espíritu Santo se mueve, se manifiesta y muchas veces podemos hasta pensar, bueno, yo no siento nada. Podemos hasta pensar, bueno, quizás no me merezco el Espíritu Santo, quizás el Señor no me tiene en cuenta o me decepciono o porque el Espíritu Santo no viene. Pero dice que Jesús les dijo que esperasen. Si nosotros en este tiempo también debemos esperarlo. Debemos esperar. El Espíritu Santo está, el Espíritu Santo se mueve. Queremos una manifestación, debemos esperar. Pero debemos esperar expectantes. Como Jesús les dijo, estando juntos, les dijo que esperasen la promesa. Y como decíamos, ellos no sabían cómo iba a ser, qué iba a pasar, de qué forma iba a venir, no sabían nada. Viniendo de Jesús ellos podían imaginarse quizás un montón de cosas, pero no tenían certeza de lo que podía ser, ¿no? Vieron a Jesús hacer milagros de manera diferentes, extraordinarias, con diferentes materiales, con la multitud, sin la multitud, con una persona sola, con alguien a lo lejos, con la sola palabra. Ellos sabían cómo obraba Jesús, pero en esto no tenían ni idea, estaban esperando. Y sabían que iba a venir un consolador. Él les había dicho que Él tenía que irse para que viniera el consolador. Por supuesto que los discípulos en ese tiempo necesitaban consuelo porque estaban atravesando un duelo. Jesús había muerto. El verlo morir fue un trauma. El verlo resucitado después, yo me imagino que habrá sido otro trauma más, quizás con más alegría, pero ellos estaban atravesando un duelo porque ahora Jesús murió, resucitó, pero se tenía que ir. Se tenía que ir, los dejaba solos. Estaban solos. Entonces, este consolador sí los iba a consolar, sí los iba a alentar, sí los iba a reconfortar. Y por eso Él les decía que esperasen, porque iba a ser algo bueno. Si estás esperando en este tiempo la manifestación del Espíritu Santo, debemos esperar. ¿Va a ser algo bueno? Sí. Él lo prometió
Sí. ¿Es para todos los que creen? Es para todos los que creen. Entonces debemos tener fe de que vamos a ser también nosotros investidos por este Espíritu Santo. Amén. Dice versículo 5, porque Juan dice, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La idea de ser bautizados, sabemos cómo es, ¿no? Nos sumergen en el agua, es así. Todo nuestro cuerpo va al agua, esté fría, esté tibia, caliente, va todo el cuerpo, ¿no? Y de esa manera expresó Jesús a sus discípulos diciendo que así como Juan bautizaba, sumergía, de esa manera ellos iban a ser como sumergidos, o sea, el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos, ¿no? Y ellos iban a experimentar eso, iban a ser cubiertos completamente. A veces vemos acá los hermanos cuando bautizan que si sale una manito, la meten abajo, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo también es así, nos cubre completamente. Cuando viene, te cubre completamente. Y Jesús sabía y conocía y entendía que ellos no iban a poder llevar a cabo su tarea encomendada sin la ayuda del Espíritu Santo. No solamente, como decíamos recién, los iba a consolar, sino que les iba a dar poder. Qué linda palabra, ¿no? Poder, que cuando uno la escucha decir poder, bueno, tengo poder, ¿no? Los que tienen poder muchas veces se aprovechan de eso, pero este no es el caso del Espíritu Santo, ¿no? Él iba a dar poder. Él los iba a llenar de su poder. Él iba a morar dentro de ellos. Pero tenían que esperar. Y este poder iba a obrar una transformación evidencial en todos ellos, en su vida, en su ministerio. Iban a tener una transformación. Vamos a leer nuevamente el versículo 8 porque nos dice ahí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Para ser testigos debían recibir ese poder. Para ser testigos. Qué tremendo que solamente para ser testigos, para hablar de lo que conocieron, de lo que vieron, iban a necesitar ese poder. Y me hace pensar en este tiempo, ¿no? En cómo a veces yo, me pongo en primer lugar, pretendo hacer cosas con mis fuerzas, con mis capacidades, con lo que sé hacer, con lo que yo pienso, con lo que yo quiero, de la manera que me parece que es una buena idea, sin depender o ser guiada por este espíritu. Si ellos para ser testigos necesitaban el poder del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros hoy necesitamos ese poder? Porque Dios estableció de esta manera. Dios lo estableció así. Y podemos ver en este libro, ¿no?, cómo Dios estableció la forma de ministrar y de servir, ¿no? Lo vamos a si usted lee Hechos, lo va a ver cómo el Señor aún para servir las mesas, las personas debían estar llenas del Espíritu Santo, ¿no? Y uno me va a decir, bueno, qué exagerado, si yo puedo limpiar un baño sin el Espíritu Santo, por supuesto que lo puede hacer, pero el Espíritu Santo nos lleva a glorificar a Dios. Si queremos que nuestro servicio glorifique a Dios, glorifique a Jesús, debe ser de la manera correcta. No es nuestra capacidad, no es la forma que yo lo quiero hacer, no es como yo pienso, no es como yo quiero, es como se estableció. Y Él no les dijo, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. No les dijo ahí, si ustedes quieren pueden ser testigos en algún momento,
o si a ustedes les parece, no, me seréis testigos. Cuando el Espíritu Santo viene, lo primero que hacemos es ser testigos. Ya hay una obra adentro de nosotros que puede testificar lo que Cristo hizo. El Espíritu Santo cuando viene, cuando nos sella, cuando nos marca, ya podemos testificar lo que Cristo hizo. Ya no estamos en tinieblas, ahora estamos en luz. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos libres para vivir en el Señor. Y vamos a ver un poco la diferencia de los discípulos en un antes y un después, ¿no? Porque es como la vida. O se supone que tendríamos nosotros que tener un antes y un después. Que el Señor nos ayude, porque tiene que ser así. Tiene que haber un antes y un después de haber recibido al Señor, ¿no? Y vamos a ver cómo fue la última visión que tuvo Jesús de sus discípulos. Mateo 28 nos dice algo muy interesante. Antes de la comisión, ¿verdad? Mateo 28, 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero agrega una cosita más, dice, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este relato de Mateo nos muestra que ellos le vieron, le adoraron y también menciona que algunos dudaban, ¿no? Jesús sabía que los discípulos, algunos de ellos dudaban. Vamos a ir a Marcos 16. Dice, finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Marcos nos relata que estaban algunos, que Él les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón. Y Lucas, vamos a Lucas 24, que pienso que Lucas fue el que puso más entusiasmo a darle a este libro algo especial como para que se una, ¿verdad?, a Hechos. Dice que, vamos a ir al 44, 24-44. Jesús les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, como Moisés en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Acá Lucas menciona también que los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberla adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Lucas nos da otro relato del final de este evangelio, ¿no? Pero este no era el final porque este sigue en los Hechos, como dijimos recién.
Y Juan, vamos a ver Juan 21:20. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, y el mismo que en la cena se le había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Bien, acá vemos que entre los discípulos, cuando Jesús estaba en el monte por ascender al cielo, algunos dudaban, otros tenían incredulidad, dureza en el corazón, que Él tuvo que abrirles el entendimiento. Y también había cierto roce ahí entre Pedro y Juan, ¿no? Lo vemos. Y dice que eso se extendió como un rumor, o sea que también había rumores, ¿no? Este era el panorama que Jesús dejaba de sus discípulos. Y a veces yo me sentía identificada, ¿no?, con Pedro cuando intentamos desviar lo que Jesús nos está demandando a nosotros, ¿no? Y le dijo, ¿y qué de este? Como diciéndole, ¿y este qué va a hacer? A ver, a mí me estás diciendo, me estás preguntando si te amo, que apacienta mis ovejas, ¿y qué de este? A veces para desviar un poco, ¿no?, el desafío que el Señor me pone por delante, muchas veces empezamos a ver, ¿y aquel qué le vas a dar? ¿Qué va a hacer aquel? A ver, porque yo estoy en esto, ¿y aquel? Y el desafío es personal, el llamado es personal. El Señor tenía un propósito con Pedro, pero también tenía un propósito con Juan. Entonces, esta es la cena, esta es la imagen de los discípulos que Jesús dejaba, ¿no? Ahí en ese momento ellos tenían que esperar la promesa, pero Jesús confiaba en la obra del Espíritu Santo. Como confiamos nosotros ahora que el Espíritu Santo puede transformar nuestros corazones, puede cambiarnos, puede santificarnos. Y a partir de la llenura del Espíritu Santo, de recibir esta promesa, sobre ellos empieza un cambio casi sobrenatural, ¿no? Iluminó sus mentes. Ellos ya entendían, no como lo que primero le preguntaron, ellos ahí en Hechos le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel? Y a veces lo decimos, bueno, qué pregunta, tan semejante escena de Jesús por irse a los cielos. Pero ellos no tenían el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino, abrió sus ojos, iluminó, entendieron que el reino de que el Jesús hablaba no era un reino terrenal, era el reino de los cielos. Y es lo que nos pasa a nosotros cuando venimos y somos iluminados. Entendemos que no pertenecemos a este lugar. Entendemos que ya no somos ciudadanos de esta tierra, que tenemos una nueva ciudadanía, que somos adoptados, que somos recibidos, que tenemos otra patria. Y eso fue lo que entendieron ellos al venir el Espíritu Santo. Tuvieron valor para ser testigos. Entre ellos veíamos recién veíamos y vemos en todos los evangelios que siempre estaba que quién era el mayor, que quién se va a sentar a la izquierda, que quién se va a sentar a la derecha, que Pedro, que Juan, siempre había algún tipo de rivalidad, ¿no?
Porque humanamente la hay. Entonces yo me pongo primera, humanamente la tenemos. Tenemos esas rivalidades, ¿verdad? Pero dice que cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, en Hechos no encontramos que los discípulos se volvieran a pelear. No encontramos ahí en, a ver, ¿quién predica? Yo predico, predica vos. ¿Quién ora? Ora vos. No, no pasó. Porque este Espíritu que vino, que les iluminó su mente, su corazón, que les dio valor, poder para predicar, este mismo Espíritu también quitó de ellos. Porque Jesús mismo ya les había dicho, cuando Él les lavó los pies, le dijo a Pedro, lo que yo hago ahora no lo entendés, pero lo vas a entender después. Lo vas a entender después, cuando veas que no es más importante quién es el mayor. Cuando entiendas que no ganamos almas para nosotros, las ganamos para Cristo. Y ellos entendieron eso cuando vino este Espíritu Santo. Este Pedro que negó al Señor se convirtió en un predicador donde 3,000 personas dice que se convirtieron al Señor. Se agregaron a las listas del libro, me imagino los ángeles anotando, eran 3,000 personas, porque Pedro ya no estaba con eso de a ver qué va a hacer Juan, a ver con esas dudas, o si cuando lo negué a Jesús, había un poder sobre él. Juan, que después vemos que Juan lo mencionan como el apóstol del amor. Juan en sus días de los evangelios le había preguntado junto a Jacob, con su hermano junto a Jacobo, ¿quieres que oremos y que caiga fuego del cielo y que descienda y que consuma a los aldeanos de Samaria? Este Juan se convirtió en el apóstol del amor, ¿no? Qué increíble cambio que hizo solamente la llenura del Espíritu Santo. Esto es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. A partir de ahí ya no había rivalidades, no había discusiones sobre rangos ministeriales, a ver quién es mayor, quién iba a ocupar qué lugar en el cielo. El Espíritu Santo trajo una madurez espiritual y también disipó todas las dudas que habían en ellos, ¿no? Entendieron que el reino no era de esta tierra, entendieron que si servían de esa manera tenían grandeza en los cielos. Todo eso lo entendieron cuando fueron llenos de este poder. Y los discípulos, vemos que también en este libro menciona que por enfermos que oraran eran sanados, por endemoniados que oraban eran liberados. No hay una mención en donde diga y ese hombre siguió igual o ese ciego siguió ciego. Ellos sanaron, liberaron, ellos tenían el discernimiento, tenían la valentía, solamente por esta llenura de este Espíritu Santo que anhelamos. Tenemos al Espíritu Santo, necesitamos la manifestación, ese poder que nos impulse un poquito más. Necesitamos ese poder para ser un poco más valientes, ¿sí? Ya somos valientes, pero necesitamos ser más valientes. Este hecho del Espíritu Santo sobre los discípulos, bueno, no solamente fue sobre los discípulos, sino eran 120 los que estaban reunidos, ¿no? Fue el primer y más grande avivamiento que hubo, ¿no? La Biblia no lo menciona, no dice fue un avivamiento, pero un avivamiento es un despertar espiritual, ¿no? Es un movimiento, algo que sucede acá adentro, se exterioriza, pero sucede acá adentro, ¿no? Y eso fue lo que ellos experimentaron. Y ese poder, mucha gente fue testigo ocular, vieron cómo ellos sanaban, vieron cómo ellos predicaban, vieron cómo ellos
no podían hacer decisiones correctas por esta guía del Espíritu Santo. Y este poder sigue obrando en este tiempo. Es el mismo. Es el mismo, el poder de ese tiempo es el mismo hoy. El Espíritu Santo se sigue moviendo, el Espíritu Santo sigue obrando, el Espíritu Santo sigue sanando, el Espíritu Santo sigue convirtiendo, sigue convenciendo de pecado. Y esta palabra, avivamiento, por ahí tenemos en mente quizás el gozo, quizás el hablar en lenguas, las sanidades. Pero esta palabra, lo primero que se manifiesta al considerar que es un avivamiento es el arrepentimiento. Porque vamos a verlo ahí en el primer sermón de Pedro. Él fue testigo, él dijo todo lo que sabía de Jesús, desde el principio hasta el final. Todo lo que él sabía de Jesús lo dijo. Y vemos en el capítulo 2, versículo 37. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esto es lo que pasó con este primer sermón. Se manifestó el arrepentimiento. Y aunque sea una palabra dura, ¿no? Porque cuando hablamos de arrepentimiento pareciera que es una palabra dura, es una palabra que trae esperanza, porque uno deja de hacer lo malo para volverse a Dios. Y en Dios encontramos esperanza. Y cuando el Espíritu Santo viene, provoca eso, arrepentimiento. Y de ahí viene todo el fluir del Espíritu Santo, la manifestación, el hablar en lenguas, el gozo, la sanidad. Pero primero tiene que haber un arrepentimiento. Y esta promesa, dice acá, Pedro dijo, es para todos, para vosotros, para vuestros hijos, para los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Qué beneficio que tenemos de poder estar dentro de la promesa del Espíritu Santo. Y estos discípulos, ellos entendieron, que lo mencionaba también el fin de semana Pablo, esta unidad que el Espíritu Santo provoca. No podemos nosotros ni siquiera forzarla. O sea, cuando la forzamos sale mal. Pero cuando viene del Espíritu Santo se da. No sabemos, tenemos diferencias, pero estamos unidos. Tenemos diferencias, pero queremos ir para el mismo lado. Tenemos diferencias, pero queremos crecer. Tenemos diferencias, pero necesitamos que el Señor se manifieste. Y en Hechos 4, 23, vamos a ver qué pasó, porque el libro de los Hechos es muy extenso, no lo vamos a leer todo, pero después de que ellos sanaron a un paralítico, fueron arrestados, dice que empezó la oposición, la persecución a la iglesia, después se prohibió hablar de Jesús. Dice que no querían que hablaran más de ese nombre. Y versículo 23 dice, y puestos en libertad, bueno, estuvieron en la cárcel, ¿no? Les puedo comentar un poco así sobre. Estuvieron en la cárcel, después salieron y después fueron y contaron todo lo que había pasado. Y dice que puestos en libertad,
vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y mar y todos los que en ellos hay. Dice acá que habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Qué quiere decir esto? No fue que todos juntos empezaron a orar, cualquiera por cualquier lado, así, uno por sanidad, otro por liberación, otro por gozo. No, uno oró y todos estaban de acuerdo, todos tenían la misma mente, todos sabían qué es lo que necesitaban pedir. Esa es la unidad que provoca el Espíritu. Y podemos ver que ahí no había ni luchas ni contenciones entre ellos, porque tenían la misma mente, el mismo espíritu que provocaba que ellos pudieran orar en unidad. Dice que alzaron unánimes la voz. Y vamos a saltar al 28. Al 29. Y dice que ellos no pidieron como podrían haber pedido Jacobo y Juan: bueno, Señor, trae tu fuego, que ahora sí sean consumidos. No pidieron eso. Dice que ellos dijeron: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¡Qué oración tan tremenda! Mira sus amenazas. No mira cómo estamos de tristes, Señor, nos metieron en la cárcel. No, mira sus amenazas. Ellos sabían que el poder que había en Cristo era más poderoso que sus amenazas. Mira sus amenazas. Y no dijeron: Señor, abre camino para tu palabra. Señor, que nosotros cuando hablemos se conviertan. No, danos valor, danos denuedo, que podamos hablar con libertad. Y es lo que necesitamos nosotros, es lo que necesito yo, tener denuedo, tener valor, hablar con libertad lo que el Señor hizo en mí, lo que el Señor puede hacer, cómo el Señor puede salvar, cómo el Señor puede sanar, sacar del pozo de la depresión, sacar de la muerte. Necesitamos tener valor, la certeza, el conocimiento de que somos testigos de ese poder. Ellos pedían valor sin saber cuál sería el resultado, pero confiando en la obra del Espíritu Santo y en el poder de Jesús para sanar y para salvar. Ellos nos decían: Señor, úsame, que cuando ponga mi mano se sane. No, el poder que hay en tu nombre, el poder que hay en tu nombre que puede sanar. Dice que cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Señor escuchó su oración. El Señor dio lo que ellos habían pedido. Y denuedo significa osada declaración, decirlo todo. Eso significa denuedo. Y el denuedo era un regalo de Dios. No era algo que ellos podían, aunque se esforzaran y dijeran: bueno, lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer. Aunque se esforzaran, no podían ellos hacerlo. El denuedo viene del Señor. Esta osadía viene del Señor. El Espíritu Santo les dio denuedo, porque el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Toda su obra lleva a Cristo.
Por eso el ser testigo es hablar de Cristo. El centro es Cristo. Sí, es muy lindo mi testimonio. Sí, hermana Marianela, es muy lindo su testimonio, pero Cristo es el centro. Cristo es el centro. Y la obra del Espíritu Santo, esto ya es lo último. En el incrédulo, le voy a dar las citas, no voy a leer. En el incrédulo, convence de pecado, Juan 16:8. Revela a Jesús, Juan 16:14 y 15. Hace someterse a Jesucristo, 1 Corintios 12:3. Hace nacer de nuevo, Juan 3, del 5 al 8. Y la obra en el creyente, en nosotros, en usted, en mí, es dar seguridad de salvación, Romanos 8, 15 y 16. Ayudarnos a orar, Romanos 8, 26 y 27. Hacer morir las obras de la carne, Romanos 8, 13. Traer santidad y fruto, Gálatas 5, 22 y 23. Y nos da dones espirituales, 1 Corintios 12, del 4 al 11. El Espíritu Santo profundiza nuestra relación con el Señor, nos capacita para ejercer nuestros ministerios, ¿no? Si servimos al Señor tiene que ser de la mejor manera porque Él nos dio la mejor herramienta para utilizar. La mejor herramienta que tenemos es el Espíritu Santo y tiene que evidenciarse. Y yo me decía, Señor, tiene que evidenciarse en mí tu obra. Tu obra, cuando cantábamos, Dios, haz tu obra en mí. Sí, tu obra se tiene que evidenciar. No somos nosotros, es Cristo por su Espíritu Santo. Amén. Qué bueno que es poder leer este libro y animarnos, porque estos hombres, como lo vimos, eran hombres como usted y como yo, mujeres que también han sido llenas del Espíritu Santo, hombres con valor para predicar y saber que ese mismo poder se mueve hoy. Este mismo poder es el que estamos esperando. Estamos esperando que el Señor lo haga, lo vamos a ver, pero lo más importante es que usted y yo seamos partícipes de ese mover, partícipes de lo que el Señor preparó para su iglesia. Te invito a que puedas inclinar tu rostro. Y el Señor dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, buenos regalos a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. El Espíritu Santo está dispuesto, el Señor está dispuesto a darnos, sea en arrepentimiento, sea en el fluir, pero Él está para que nosotros podamos tomar de Él, recibir, sumergirnos, el que estemos completamente cubiertos, como en el bautismo. Él lo puede hacer, Él lo puede hacer. Y el Espíritu Santo también producía en los corazones de los discípulos este amor por esta obra que es llamada la Iglesia de Cristo. Este amor por las almas, este amor porque la gente conozca de este Jesús. Ser testigos requiere de ese amor que solamente el Espíritu Santo puede darnos. Señor, te damos gracias en este día, porque tú eres bueno, Señor. Tú nos has dejado, Señor, esta promesa preciosa de que recibiremos, Señor, la manifestación del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Este día, Señor, oramos porque somos necesitados de ti, Señor. Necesitamos tu Espíritu Santo, Señor. Todo lo que tú nos dejaste para hacer, toda obra necesita la intervención de tu Espíritu Santo, Señor. Como familias, Señor, en nuestros ministerios, en nuestros trabajos, Señor. Ayúdanos a que esa obra se evidencie, Señor.
Que esa obra se evidencie, Señor, para que tú, Señor amado, puedas darnos el valor, el denuedo de hablar tu palabra, de ser testigos, Señor, que a través del testimonio de Cristo muchos se conviertan, Señor, y tú puedas, Señor amado, hacer milagros y prodigios y sanidades como tú lo sabes hacer, Señor. No hay nadie más que pueda hacer lo que tú haces. Por eso, Señor, permítenos en este tiempo, Señor, ser guiados por ti, ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor, tener el valor, tener la confianza de que tú estás con nosotros, de ser testigos de tu poder, de lo que tú has hecho, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hacemos nuestros grupos.